En nuestro país, en el barrio de Flores, una mujer ya con trabajo de parto que no llegaba a tiempo a ser asistida por los profesionales de la salud, pero sí por estos dos policías de la ciudad que se convirtieron en poliparteros. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda el papá? Bien, bien. Querido. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, va bien. Venimos a visitar a la pequeña en esa esquina, en esa intersección, digamos, de Yerbal y Helguera. Al ver los dolores de la señora y la frustración y que la secuencia y la situación se estaba desbordando en cuanto que estaba el nene también, la veía desesperada la madre, el padre también estaba choqueado y demás, alguien tenía que poner el paño frío y bueno, fuimos nosotros los que tomamos la determinación. Cuando la nena sale, que le pongo en el pecho a la nena a la mamá, le pido que la abrace, la tapamos y demás, yo lo primero que me pongo a ver es el tema del cordón. Y bueno, el muchacho acá tenía el cordón del silbato. Le digo, dame tu cordón, yo te lo sostengo acá, dámelo lo más fuerte posible, esto es de manera preventiva para poder llegar al hospital lo más rápido posible. Le comenté que mi esposa lo quería conocer a los que le ayudaron y también quería pedirle que sea padrina de mi hijita. Padrina de la nena. Hermosa. Le doy gracias porque está en buen estado mi hija y mi señora. Gracias, la verdad. Tiene sonrisa. Se ríe encima. Sí. ¿Sí? Y ya reconoció el padrino, mirá. Sí, 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 sí.